es un proyecto. Pero sin embargo todos sabemos que la Tierra es así, ¿no? Pero nadie ha llegado a 12 kilómetros. 12 kilómetros es este puntito negro de aquí, ¿vale? Pero ya tenemos todo eso. Entonces, pero sí, sabemos que esto es así, que la Tierra tiene una corteza por fuera, dura, de rocas, la vemos. Más abajo tiene un manto, que suele ser roca fundida, que es la que sale por los volcanes, que es el magma. Y mucho más abajo tenemos un núcleo compuesto básicamente de materiales muy densos, hierro y níquel, que está líquido en la parte superior y por eso tenemos campo magnético, porque eso al rotar la Tierra se mueve. Y más adentro todavía, con la presión que tiene, ya no puede estar líquido, esa masa de hierro y níquel está sólido. Entonces, bueno, la división típica de corteza, manto y núcleo, o ahora se habla más de este tipo de división, una división más dinámica: litosfera, estratosfera, mesosfera, núcleo externo y núcleo interno. Esta división tiene que ver con cómo están las rocas, si más sólidas o menos sólidas. Pero bueno, sigue siendo lo mismo que corteza, manto. Entonces, ¿cómo sabemos que eso es así? Porque lo sabemos, ¿no? Y es un poco lo que os voy a contar hoy. Primero sí, porque estudiamos las rocas que están en la superficie, hay algunas rocas que se forman en el manto y podemos saber qué composición tiene la Tierra en su interior. Esto es un mineral de olivino, es el mineral típico del manto superior, ¿vale? Pero todo el mundo que sea el manto rojo, pues probablemente sea verde. Y este constituye la mayor parte de la composición del manto. Eso lo sabemos porque en el laboratorio se pueden reproducir las condiciones en que los minerales se forman. Y sabemos que a medida que aumentamos la profundidad va aumentando la temperatura y la presión en nuestro planeta. Otro mineral que nos da indicaciones de cómo está el interior de la Tierra a unos 100 kilómetros es el diamante. El diamante es un mineral que se forma a presiones y temperaturas muy elevadas. A presiones y temperaturas que se alcanzan, pues eso, a partir de los 100 kilómetros. Y a veces estos minerales pues llegan a la superficie. Entonces podemos saber en qué condiciones y qué composiciones hay a esas profundidades. Pero más allá de los 100 kilómetros no nos llegan cosas del manto a la superficie, llegan lo suficientemente cambiadas como para que no sepamos de dónde vienen. Esto lo sabemos gracias a los terremotos, ¿vale? Bueno, os pongo esta foto del tsunami de Hokusai, que es muy famosa, es muy antigua, ¿vale? Pero me parece muy bonita. Y esto es un mapa de los terremotos que ocurren en la Tierra durante 8 años. Y si os fijáis, todos los puntos negros, amarillos y verdes. Si os fijáis, no ocurren de una manera uniforme. No ocurren terremotos en todos los sitios, ocurren en sitios muy particulares. Y esos sitios son los límites de las placas. En los sitios donde las placas se separan o en sitios donde las placas se juntan, como en Java o en Japón, por ahí. Entonces, ¿y por qué los terremotos nos dan información sobre el interior de la Tierra? Porque si un terremoto es lo suficientemente grande, esa onda expansiva, un terremoto al fin y al cabo es un ruido a unas frecuencias determinadas que se puede oír si tienes un instrumento lo suficientemente preciso. Nuestro oído registra las frecuencias, pero si tú tienes un instrumento que registre ese tipo de frecuencias que mandan los terremotos, también puedes oír. Si un terremoto es lo suficientemente grande, se puede registrar al otro lado de la Tierra con un sismómetro. Una onda sísmica en general tarda unos 20 minutos en atravesar todo el planeta, de lado a lado. Y cuando está atravesando todo el planeta, quiere decir que está pasando por todos estos materiales. Y todos estos materiales tienen una velocidad que se llama. Las ondas pasan a una velocidad por ellos. Y la velocidad es una característica intrínseca de cada material. O sea, si las ondas sísmicas pasan por arenas, tienen una velocidad. Si pasan por un granito, tienen otra velocidad. Entonces, eso, estudiando los terremotos, podemos saber qué materiales hay en el centro de la Tierra. La mayoría de los sismómetros, ¿vale?, se basan en este principio, en registrar el movimiento del suelo. Si se puede mover independientemente del suelo, esto es una cosa básica que, bueno, más o menos seguramente todos habéis visto en algún sitio, y con un lapicerito empieza a dibujar cuando el suelo se mueve, ¿no? Y tenemos una cosa así. El resultado es algo así. Esto se llama sismograma y es la imagen de un terremoto. En general, los sismogramas de la Tierra tienen todos esta imagen. Lo que vais a... Esto es tiempo, ¿vale? El lapicerito, por así decir, va registrando en el tiempo el movimiento del suelo. Y esto es como amplitud de onda, es decir, mientras más alta, más se movió el suelo. Entonces, todos los sismogramas de todos los terremotos tienen una onda primaria, ¿vale?, la P. Un poco más allá viene una onda secundaria y por último viene lo que se llaman las ondas superficiales, que son las que provocan los destrozos conocidos por los terremotos. Entonces, estudiando este tiempo,
y las distancias podemos sacar velocidades, y de ahí sacamos los materiales. Bueno, lo que os decía, propiedad intrínseca del material, los valores típicos a los que se desplazan los terremotos son entre 1 y 10 km por segundo de las ondas. Y puesto que las velocidades son propiedades del material, dependen de su composición y también de su temperatura y de su presión. El mismo material a diferentes presiones puede tener diferentes velocidades. En general, si las ondas viajan muy deprisa, tenemos fases sólidas, más rocas, frías, y si viajan a velocidades más bajas, vamos a tener magmas o fases más líquidas. Los sismogramas pasan en todos los lados. En la Luna se colocó un sismómetro cuando fueron los astronautas, y este, por ejemplo, es un sismograma de un lunamoto. Como veis, es muy diferente al de la Tierra, los terremotos. No tiene una P, una S y unas ondas superficiales, tiene aquí un batiburrillo de cosas. ¿Por qué? Porque la estructura de la Luna es completamente diferente a la de la Tierra, la interna. No tiene los mismos materiales. Esto, por ejemplo, es un sismograma. Hay una estación sísmica fuera del Camp Nou y en un partido de estos del Barça-Madrid, cuando hay un gol, claro, la gente se pone de pie y se mueve el suelo. Y eso se registra por las estaciones sísmicas. Y esto es el gol de Pedro, minuto 20:58, y ¡guau! El sismómetro empieza a saltar. Y lo recibimos. ¿Qué pasa? Que claro, esto no se parece mucho a lo que se enseña antes del PS. ¿Por qué? Porque la estación está registrando de aquí al lado. ¿Y solo qué escala tuvo el gol? ¿Eh? ¿Qué escala tuvo? No es un terremoto, es simplemente una señal, pero esto vale, no tiene escala de terremoto. Es una señal sísmica, pero como no es un terremoto propiamente dicho. Porque, a ver, sí, tú oyes retumbar el suelo, pero no se llama terremoto hasta que no tiene ni siquiera magnitud 5. La escala sería pequeña, ¿no? Me imagino. Sí, no llega a escala de magnitud que podamos medir con terremoto. Es un temblorino que lo registra el terremoto, o lo registra el sismómetro, porque son instrumentos muy precisos para registrar el movimiento del suelo, pero tú, si estás fuera del estadio, probablemente registres más los ruidos que lo que se te mueve el suelo. Tú no puedes. ¿Y lo de la Luna tampoco?